7:15 de la tarde en la República Argentina, ya lo presentamos a Berco. Antes quiero contarle a la gente que el segundo capítulo de Naviditis ya está subido, Jirafa. Sí, claro que sí. El podcast Naviditis. El podcast Naviditis, el episodio número 2, ya está subido al Spotify de Urbana Play. Sí. Ahí lo pueden encontrar. Hay artistas invitados, por supuesto. Spoileame algo, Jirafa, Tenemos mi psicólogo, que es Sebastián Marcelo Wanreich. En este episodio van a escuchar a Clemente Cancela, van a escuchar a Evelyn Boto, a Andy Kuznetsov, por supuesto. Hay una voz de Balto también haciendo un pequeño personaje, Hijo. Explotando hijos, porque es ad honorem, absolutamente. por supuesto. Así que... Ad honorem, le estás pagando la vida, así que dale. Prácticamente. No, literalmente. Así que ya está el episodio número 2 de Naviditis. Lo pueden escuchar en Spotify de Urbana Play. Escúchenlo. Señoras y señores, de Caballito y para todo el mundo, @AleBerco, Alejandro Berkovich. Por un rato vuelve esta familia. ¡Dale! Hola, Berco. Hola, amigos. No saben la alegría que tengo de volver a estar en Metro y Medio. Se ve, es vuelta y media igual. da. Nos fuimos de metro, Berco. Perdón. ¿Dónde dejaste el auto? No es Porque Freire. empezamos, Lo el dejé 17 acá de febrero en- empezamos acá. Nos En fuimos de doble metro. fila. No, sí, ya sé. Ok. Los tengo anotados. Mucha guita estamos ganando ahora. Pero mucha gente les cuesta que diga el nombre viejo. Sí. Entonces digo vuelta y Vamos a media. perder un par Mirá de... tu cortina, Berco. Acá está. Bueno, @AleBerco. Qué ¿Cómo estás? lindura. Tanto tiempo, Berco. Para mí siempre será eso, ¿eh? Ajá. Y de verdad lo recuerdo con muchísimo cariño. Muchísimo Sí, pero te cariño. quisiste ir. No, bueno, Para crecer, ¿sabes? No, ya sé. Mirá cómo creció el Te estirón está- que pegó. Está yendo muy bien a Berco. Está Claro que sí. en Radio con Vos, en C5N. ¿Algo más me estoy olvidando? muchas gracias. Sí, no, sigo escribiendo Bien, en por el supuesto. panorama semanal en Vibe. Pero sí, la radio me divierte mucho y ahora estamos con una aventura nueva. Para eso vino Berco. Primero, no sos muy futbolero, pero Ferro estaba en una situación definitoria. ¿Vos sabés que me estoy haciendo un ¿Qué poco? estás haciendo? Sí, Mirá bueno, que es un camino de ida, Berco, no te conviene. Lerena dice, ¿qué te haces vos? Claro. Yo estoy de cemento y ahora vos Sí. tocando de oído. sí, el otro día me hizo medio un test, Ajá. ¿no? Porque me vio muy contrariado por el arbitraje de La Molina, lo que nos robaron ahí en Tequilmes. Que después lo confesó, ¿viste? Fue un... No, pero no confesó que fue un robo. Él se equivocó. Está tan manchado el arbitraje del ascenso que cuando hay un error ya desconfiamos. Yo confío en la palabra de él. Se equivocó. La verdad, un error que le cuesta a Ferro un montón. Sí, claro. Pero es un error. Después de eso, cuando me vio Sí. tan contrariado Ángel, me dijo, a ver, 2 jugadores, mencioname. Claro, y nada. No, sí, se los mencioné porque lo estoy siguiendo. Esta campaña estoy Lo siguiendo. seguiste. Estoy Ya siguiendo. está terminada esta campaña igual, ¿eh? Sí, bueno, ahora la que viene supongo que será buena también. Muy bien. Bueno, Berco, te venís con un documental. Sí, vengo con un documental y me interesaba mucho contárselos a ustedes, porque me parece que a la gente que escucha Vuelta y Media, a ustedes en particular, les va a interesar revivir esta situación de la que ahora se están cumpliendo 20 años con la óptica nueva, con la óptica nuestra. Desde ahora, mirar aquel diciembre de 2001 y preguntarnos qué fue, ya que se habló tan poco en estos 20 años de un hecho que para mí marcó a fuego a toda nuestra generación y a estos 20 años de política que siguieron. Porque Bien. lo que creo yo es que tanto el kirchnerismo como el macrismo, que fueron las fuerzas en pugna en estos 20 años, nacieron ahí, de algún Claro, modo u otro. fuerzas que no existían. Exacto. Digamos, podemos encontrar a sus padres políticos, pero esas fuerzas no existían. ¿Y vos pensás que se habla poco? ¿Por qué? Porque la Argentina es un lugar donde pasan cosas todo el tiempo, entonces no hay lugar para hablar de eso. Se habla poco intencionalmente. Somos un país con memoria floja. ¿Cuál es la razón? Mirá, hay un hecho innegable que es que nadie lo reivindica como propio al 2001. Entonces, todos dicen, ojalá no pase nunca más algo así, pero se refieren en realidad al contexto de crisis a partir del cual el 2001 explotó, ese diciembre explotó. Ahora, el hecho en sí, la explosión, todas esas jornadas en las cuales de repente confluyeron en los centros políticos de la Argentina actores de distintas clases, de distintas ideologías, de distintos lugares, de distintas provenencias, no se analiza porque medio que mejor no hablar de esas cosas. Pero si nadie se hace cargo, ¿es que todos tuvieron un poco de responsabilidad? ¿Puede ser Sí, es que en realidad fuimos todos. Fíjate lo que me está pasando, ahora que estoy hablando mucho en la radio del documental, que se va a pasar este martes en mi horario habitual del programa de C5N, el martes, Brotes Verdes va los martes a las 23, esto va a arrancar un cachito antes, va a ser al término de Desafío 2021, va a ser tipo 22-20, así. Pero que además vamos a estrenar el domingo en la Plaza de Mayo, el domingo 19. Este domingo. Este domingo en una pantalla LED
sucede en Plaza de Mayo, que es súper simbólico, va a poder ir el que quiera. Después va a haber una fiesta también el martes acá en Chacarita, que estamos regalando entradas, eso va a ser gratis con Villa Diamante y demás. Pero yo, cuando hablo de esto, todo el mundo se acuerda qué estaba haciendo el 19 o el 20 de diciembre de 2001. ¿Ustedes se acuerdan? Perfectamente. Sí, por supuesto. Exactamente. ¿Viste? Es como las Torres Gemelas. Sí. Sí. ¿Y te acordás qué estabas haciendo? ¿Qué canción te marcó en ese momento? Pregunté eso el otro día. ¿Qué canciones te llevan a 2001 como en un tubo? Y la gente me decía de las cosas más disparatadas, pero todos lo recordaban muy bien. Pero pará, y pienso en nuestra generación, Pablo y yo somos un poquito más grandes que ustedes dos, pero más o menos somos de la misma generación. Hay algo clave, no éramos padres, ninguno de los cuatro, Claro. por ejemplo. Sí. No, Ahí hay teníamos una gran padres diferencia. preocupados por nosotros. Claro. No sé, yo me acuerdo de mi papá diciendo, te voy a buscar, te voy a buscar. Yo estaba en Cabildo y Juramento y era como, quédate ahí, no te muevas. Estaba en Tower Records, porque ahí quedaba la radio. Sí. Y veía Tower todo el Records ya no quilombo existe. ahí abajo, como un bondi que, no sé, se tiraba. Una cosa caótica que no entendíamos bien. Bueno, ese caos fue también un momento en el cual, no sé yo, en nuestra vida obviamente nunca pasó, pero me parece que en la historia argentina pasó muy pocas veces, hubo gente dispuesta a morir para que cambien las cosas. O sea, estaba el pueblo en Pero las pasó calles. varias veces. ¿Por qué sí pocas veces? Estoy pensando en la vuelta de Perón, estoy pensando en el bombardeo de la plaza. Eso, un par de veces en la historia. No, es que sí. Para un país es un montón. Claro, si pasara más veces sería invivible el país. Claro. Pero lo que quiero decir es, a la gente que tiene hoy uso de razón, no le aparece en su vida otro hecho como ese. Ya le va a tocar. ¿No? Sí, capaz. Estamos en Argentina. Yo que soy de la idea de que la historia no se repite, que no va a haber un estallido parecido a ese, aunque las condiciones hoy en muchos se le parecen a las condiciones de aquella crisis. Perdón, Berco, es interesante lo que decís recién con respecto a la muerte, porque además del desastre económico y social, hay un Estado que reprimió y asesinó. Bueno, y nosotros Tampoco tenemos- está tan presente eso, ¿no? Ese es el foco Sí. de una de las tres patas del documental. El documental está visto desde tres puntos de vista. Desde arriba, desde la calle y desde abajo. Desde arriba hablan Carlos Rucauf, habla Nito Artaza, habla Eduardo Duhalde, habla Cristian Colombo, ¿se acuerdan? El jefe de Sí. gabinete de la Rúa, que entre otras cosas cuenta que el 19 a la noche de la Rúa se fue a dormir. Cuando él llegó a... No había Netflix, nada, en esa época. Cuando llegó a la Quinta de Olivos, tipo 1:00 de la mañana, Cavallo había renunciado hacía minutos, de la Rúa estaba durmiendo. Eso Perdón, y en Olivos, aparte no habían apostado ametralladoras, estaba re heavy Olivos, ¿o no? todos los símbolos de la institucionalidad estaban en jaque. La gente protestaba en la puerta de lo que fuera que oliera a un uniforme. Y no solo el gobierno, el Estado. También era una revuelta en contra de las iglesias, las policías, los partidos. Contra todas las instituciones. Nito Artaza perdió ahorros, Sí. por un lado. ¿Tenía puesto político en ese momento? ¿Era diputado? No. Después se hace senador. Él viene de Era un familia ciudadano. política igual, viene de familia política. Claro, pero él se hace líder con Perico Pérez Claro, el de, los, exjugador. de los ahorristas. Y bueno, cuenta un par de cosas en la peli que ya la van a ver. Es muy interesante de cómo los ahorristas y los piqueteros se encontraron, o sea, la clase media y Claro. los pobres de toda pobreza se encontraron en el saqueo que habían sufrido los dos. Y cómo eso confluye con los saqueos reales, digamos. Yo hablaba del saqueo figurado, pero el saqueo real en los autoservicios chinos, por ejemplo. Esa es la voz más novedosa que aparece en el documental. Por primera vez hablan los que saquearon, los que desesperados por no tener qué comer, abrieron la cortina de un local, entraron y se llevaron mercadería. Y esto también es algo que vale la pena repensarlo hoy, cuando el alimento vuelve a aparecer como escaso. Eso te iba a decir, Berco, ¿por qué no está pasando hoy? No lo estoy fogoneando para nada, pero digo, ¿por qué pasó en ese momento y ahora no, por ejemplo? Bueno, eso es lo interesante de la confluencia, de que de repente todos se sientan estafados a la vez. Quizás no se hubiera visto habilitada la clase media a martillar las vidrieras de los bancos si no hubieran estado al mismo tiempo saqueando a los pobres. Quizás no hubieran saqueado a los pobres si no hubieran visto que estaba todo mal en todas partes. Y eso se ve en esta polifonía que buscamos construir en el documental, porque te habla un Colombo, te habla
habla Juan Grabois, habla, bueno, de Mercedes Alessandro, digo, hay economistas, hay políticos de aquel momento, hay gente, dirigentes de hoy. Y ahí ves cuán profundo fue el grito de que se vayan todos. Todos en algún momento de las entrevistas mencionan el que se vayan todos, Claro. sin que nosotros se lo digamos. Le contamos a los más jóvenes, el grito era que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Sí. Que era más un grito de impotencia que de otra cosa, porque es impracticable eso, porque hay una clase política que existe y es difícil que se renueve. Y además no Todos, sabemos bien cuál es claro. la renovación. No, claro. Dijiste, estamos con Alejandro Berkovich, @aleberco, que va a presentar su documental sobre la crisis de 2001. Dijiste que habla de Eduardo Duhalde también. Sí. Que después termina siendo el 5º presidente de la semana. Exacto. Que se queda un par de años. Duhalde, no sé si le preguntás o si charlan, siempre está la sombra, ¿no? Que él fogonea un poco todo lo que pasa. ¿Se llega a hablar de eso? ¿Se charla de eso? Sí, claro, por supuesto. Ajá. Spoileanos. Él obviamente no se hace cargo. Finge demencia Ajá. en un tramo y evita culpar a De la Rúa por las muertes de la represión, por esas 36 muertes, porque acordate que él tuvo otras 2 Costequi y Santillán. al año siguiente, pero Duhalde tiene tramos realmente muy impactantes cuando admite él ya a cargo, porque nosotros en el documental que se llama Diciembre, consideramos que ese 2001 ese diciembre de 2001 duró desde octubre de 2001 casi hasta entrado 2003. Digamos, es una periodización que engloba muchos meses, pero que da cuenta de esa crisis. Y Duhalde, por ejemplo, reconoce algo que hasta ahora no había hecho, que él dio la orden de no permitir el paso de los piqueteros a la ciudad de Buenos Aires en aquella jornada del 26 de junio de 2002. Prácticamente una admisión de que eso fue un operativo orquestado desde la cima del poder político. Sinceramente ni me acuerdo de ese día, ni me acuerdo de esa situación yo. El Costequi y Santillán, él lo que, Ah, él lo que ok, fue siempre, ese día. claro, Ok, él lo que perdón. siempre dijo fue que había sido un enfrentamiento, que había Claro. sido policías que se zarparon. Y la verdad que no fue así y queda claro del diálogo con él. Bueno, lo mismo cuando se lo confronta a Cristian Colombo con la represión del 19 y el 20 de diciembre, él dice, cuando decretamos el estado de sitio ya perdimos el control de la situación, y la verdad que no es así. Se la ve a la mismísima María Servini de Cubría comandando el operativo diciendo dejen pasar a la gente a la plaza. Y la policía que no dejaba pasar a la gente a la plaza y que para evitarlo les disparaba balas de plomo o balas de goma vencidas que terminaron generando muertes por el efecto de un impacto, ¿no? Que no está previsto para eso. Esas son las 3 perspectivas. Desde arriba, desde la calle, porque habla la viuda de uno de los motoqueros asesinados en la represión. Habla Guado de Pedro, el ministro del Interior, cuenta cómo lo reprimieron a él, que era desconocido en ese momento, era un pibe de hijos, que laburaba en el sindicato, medio de cadete en el sindicato de judiciales, cómo lo cagan a trompadas, lo meten en un patrullero, se escapa, el ministro del Interior se escapa de un patrullero, lo vuelven a meter preso, lo vuelven a cagar a trompadas, lo terminan llevando, porque hacen presión los vecinos, al hospital Argerich, y ahí recién, después de mucho trámite, un médico lo consigue hacer zafar de los policías que lo tenían medio secuestrado. Bueno, todas estas historias se entremezclan en un documental que me parece responde a esa pregunta, Seba, de ¿por qué no pasa hoy? Porque estaba todo mal. Claro. Todo mal. Y no había quien defendiera absolutamente nada, más allá de que hoy, yo te digo, hay indicadores sociales. La pobreza, por ejemplo, es más alta hoy que en aquel momento. Y más allá de que, bueno, hay mucha gente que le está pasando peor que en aquel momento. Ahí lo que se había perdido era la esperanza. Totalmente perdida la perspectiva de cualquier futuro que mejorara. Tampoco ahora reina la esperanza. No, es cierto, es cierto. Pero estoy pensando, sí. me cuesta mucho pensar en semejante desbarajuste popular sin redes.
porque no Claro. había Twitter, Claro. no había nos encontramos en tal lugar. Fue un bardo y se fueron encontrando en distintos lados. Tal vez por eso en Cabildo y Juramento había quilombo en la plaza, en Almagro, en Villa del Parque, en todos lados. Porque no había un consenso, de vamos todos para Me allá. parece que fue el último gran quilombo sin redes, sin ningún tipo de organización. Sí, pero a la vez las redes muchas veces te dejan en casa, ¿viste? Como que sentís que participás porque pones un hashtag. Ahí era la calle, ahí era la calle. Y eso fue lo que lo hizo tan tumultuoso y tan único a este fenómeno. Estaba toda la gente en la calle. Tenemos un archivo que encontró César González. Hay mucha gente que se va a sorprender mucho de las imágenes que se ven ahí. Pero César González, que es el realizador, el director, o sea, lo dirigimos juntos, pero la parte cinematográfica está a cargo suyo. Encontró un archivo de un señor que por ahí era un oficinista que pasaba por ahí, que se agarra a una de las palmeras de la Plaza de Mayo, el 20, todo cagado a trompadas, y le dicen, señor, usted no se mueve, le dice el cronista de la tele. Ya habían reprimido a las madres de Plaza de Mayo, ya había habido muertos. Le dice, ¿usted no se mueve, señor? Le dice, no, es la hora de no moverse. Y se abraza a la palmera de Plaza de Mayo, el chabón. Eso es algo que no hay registro de la relevancia que tiene en términos de la política. ¿Qué es eso? Es cómo nos representamos, qué hacemos, qué queremos que pase con el país. En ese momento fue que se vayan todos el grito unánime. Eso es lo que me parece nunca volvió a pasar. Sí, ahora yo a veces siento con las últimas elecciones, es difícil porque no tenemos estadísticas a mano, pero había cierto desencanto también, como decir, bueno, voy a votar porque está bueno ir a votar, pero digamos, podríamos hacer la encuesta a cuánta gente votó convencida. Eso también, es lo que ¿no? me llevó, ese dato es el que me llevó a hacer la peli. Mirá. Cuando fueron las PASO, en septiembre, estaban coqueteando con la idea, ¿viste? No sabía si íbamos a hacer un especial para la tele, qué íbamos a hacer. Yo estaba seguro que teníamos que hacer algo importante porque diciembre de 2001 era insoslayable y son 20 años. Pero ahí hablando con Mati Salamone, que es el productor ejecutivo, el productor general de la película, me dijo, che, ¿y una peli? Entonces ahí hablé con Nahuel Prado, que es el guionista, que es artífice principal de que esto se haya hecho así. Y me dice, bueno, déjame pensar. Y lo pensamos. Y él alumbró el hilo que estructura la película, que es mi diálogo con Sabrina Moreno, una actriz de la Villa Carlos Gardel, que es nacida cerca de 2001, que hace de algo muy parecido a sí misma. Hace de Soledad, una chica que nació el 20 de diciembre de 2001. Yo me encuentro una riñonera en el centro, cerca de Plaza de Mayo. Me doy cuenta de que ella nació el 20 de diciembre de 2001. La cito para devolvérsela. Y vamos conversando sobre el Y ahí hecho arranca. a medida que nos encontramos con los entrevistados. Y ella después me lleva a su barrio. Y ahí es donde aparecen las voces desde abajo. Y me presenta a sus vecinos que me dicen por qué saquearon un supermercado. Y bueno, en el medio el laburo también de Pato Escobar, que fue el director de fotografía, pero estuvo a cargo también de buena parte de la pata periodística. Pato Escobar es un documentalista muy grosso que hizo, por ejemplo, La crisis causó 2 nuevas muertes, una peli sobre el periodismo antes de que se discutiera tanto sobre Claro, el periodismo. el rol de los medios. Exacto. Es la famosa tapa de Clarín. Sí, sí, claro. Bien. Pero bueno, fue un laburo muy express, digamos, en poco tiempo, pero es en las PASO, yo cuando vi que había tanto voto bronca ahora de vuelta, flasheé volver a octubre de 2001. Claro, pero en 2001 tenía algún sentido que no quede ni uno solo. Como había cierta esperanza a la que te referías vos, decir, bueno, viene una nueva generación de políticos. Ahora me parece que ni eso, porque ya sabés que... Pero el corralito raro. fue un detonante Sí, también muy el potente, corralito. de enojo también de la Sí. clase media, que ahora Ajá. puede estar muy enojada, pero no está en ese nivel. O sea, que no te Claro, dejen estalló. acceder a tus Pero ahorros. en 2001 no sabíamos quién venía. No había esa esperanza de viene algo nuevo. No, claro. no. Por eso digo, era exactamente lo No. mismo. Se generó las piñas. Claro, pero ahora ni eso tenemos. Ni él nos. Ahora ya se sabe que no va a venir nada nuevo. Ah, En porque ya decías, venimos de la experiencia 2001. Claro, hay un signo de pregunta, tal vez algo puede Pero llegar a fue una pasar. provocación, el corralito Una fue provocación. una Sí, provocación. claro. Yo igual, Seba, en eso no soy tan pesimista porque Ajá. creo que justamente el aprendizaje que dejó 2001
hizo que mucha gente se involucre en política, que muchos empiecen en ese momento era algo del pasado, la militancia, el pensar el país, digamos, estábamos en un mundo. ¿Sabes qué vi? El episodio de CQC de esa semana, en donde terminan caceroleando al aire, me acuerdo, medio todo el equipo, ¿viste? Sí. Atrás. Una despolitización total, una incomprensión absoluta de lo que estaba pasando por parte de los comunicadores de moda de ese momento. ¿Pero por qué decís eso? Me parece que quisieron representar lo que había hecho la gente, que era salir a tocar la cacerola. Pero no, estaban lejos de habérsela visto venir, ¿entendés? Claro. Era como una sorpresa lo que expresaban en ese caceroleo. Era como, bueno, y hasta acuerdo, ¿no? O sea, decían, bueno, estamos de acuerdo con esto, con la gente, pero no entendemos bien por qué pasa, y es un garrón. Y en ese medio, en ese salir a la calle y encontrarse de todos, apareció el que se vayan todos. Apareció el que se vaya de la Rúa primero por el estado de sitio, por lo insultado que se sintió todo el mundo de ahora te tenés que encerrar en tu casa porque están saqueando, vaya a saber dónde, y lo que quería evitar era que hubiera marchas, movilizaciones. Y eso, bueno, encendió. Además, si el pueblo elude un estado de sitio, ya está, no hay mucho más para hablar. Perdiste toda autoridad. Claro. Bueno, eso es lo que pasó y eso también es muy interesante de ver cómo se vivió desde cada uno de estos tres estamentos, con cada uno de estos tres focos. Eso lo aportó César González, que es un fuera de serie, un pibe, además con una historia, bueno, muy particular, que vive en el barrio Carlos Gardel. Fíjate, hablando de cosas que cambiaron, en 2001 la Villa Carlos Gardel era una villa total y con las características de la precariedad que se ve hoy en la 21-24, que se ve, no sé, en muchos lugares del conurbano bonaerense, donde, no sé, la Villa Azul, que donde estalló el brote el año pasado de COVID. El barrio donde ahora estuvimos trabajando, el barrio Carlos Gardel, es un barrio urbanizado. O sea, algunas cosas a partir de ese grito desesperado cambiaron, no por lo buenos que fueron los que vinieron después, sino porque se dieron cuenta que tenían que dar para volver a recuperar el poder, ¿no? Bueno, es por algo por lo menos. Sí, o no pasa. Claro, sí, por eso es tan importante el hecho para mí. Por eso, porque forzó un montón de cosas, forzó un montón de cambios. Y eso también hace que lo nieguen estas dos experiencias políticas, que no digo que sean lo mismo, pero las dos tienen la misma relación distante, el macrismo y el kirchnerismo, con el 2001. Como que lo miran así, ¿viste? Los dos tienen integrantes que estuvieron rondando esos años. Por lo menos. Sí, más el macrismo, ¿no? Más el macrismo, pues está, y Hernán Lombardi en helicóptero, Patricia Bullrich, ministra de Trabajo, Ricardo López Murphy, ministro de Economía en esa semana. Son personajes de la más estricta actualidad. Sí, total. Política. Ni hablar. Y después del otro lado vos me dirás, bueno, sí, los peronistas, Felipe Solá, que era el vicegobernador, después gobernador. Aníbal Fernández y el caso Costecchi Santillán, ¿cómo lo relacionás vos? Aníbal Fernández, claro, Aníbal Fernández era funcionario nacional. Él dice que él siempre deslindó responsabilidades justamente en Solá, antes en Rucauf, lo que había hecho Dualde, digamos, de decir, bueno, Rucauf era el gobernador. Acordate, Rucauf se va como ministro de Dualde, deja la gobernación en manos de Solá, y ahí es donde aparece Fanchiotti a cargo de ese operativo y demás. Aníbal Fernández era ministro a nivel nacional y siempre dijo que había sido una cosa provincial. Fíjate, ahora le vuelve a tocar estar a cargo de la seguridad nacional. Por eso te digo, irse... Así como irse, se fueron muy pocos. Por eso te decía, sí. Y después está la película Nueve Reinas, que es una película simbólica, ya un clásico del cine argentino. Supongo que no voy a spoilear nada, pero termina con una escena en un banco que se queda con los ahorros de los clientes. Exactamente. Bueno, fue tan fuerte ese momento, esa escena política, que bueno, nos cruza anécdotas familiares. Claro. El arte. Sí, pero además la historia nuestra, de nuestros familiares, todo el mundo o sacó a tiempo, o vio como alguien perdía, o conoció a alguien que perdió. Eso, el foco nuestro está en la calle. Bien. Y me parece que a los pibes que no lo vivieron, porque yo tengo esa cosa de que a mí la dictadura me la contaron, ¿viste? Si bien nací cuando todavía era la dictadura, no tengo recuerdos vívidos de eso, lúcidos.
Y para un montón de pibes a los que les hablé del 2001, el 2001 es así de difuso. Claro. Entonces está buenísimo que lo puedan revivir en una película como esta y en la voz de gente que no es la habitual. El Chino llorando, ya lo vimos cada 20 de diciembre desde ese momento hasta ahora, pero la señora que te dice, esas fueron las mejores fiestas de mi vida, porque no sabía qué iba a tener para comer y de repente tuve asado y de repente probé champán que no había probado nunca. Es algo novedoso. ¿Cuándo lo vemos, Berco? Lo ven el domingo en la Plaza de Mayo, si se quieren arrimar. Va a ser tipo 6:30, 7 de la tarde, en una pantalla LED espectacular ahí para verlo. Y si no, el martes me piden entradas por redes sociales a @aleberco para ver esto en la fiesta que va a haber acá en Chacarita, en el Art Media, en el Centro Cultural, enfrente de la Plaza de Dorrego. Corrientes y Dorrego. Ahí, cerca de Atlanta, claro. Sí, señor. Ahí lo van a poder ver que hacemos una fiesta el martes a la noche. Y si no, el martes un poco más tarde, a las 10 y pico, lo pasamos en C5N. Excelente. Y después va a estar en YouTube y en todos lados. Después va a estar así, seguramente, sí. @aleberco. Volvió un ratito esta familia, volvió a vuelta y media y todos a ver su documental. Gracias por haber venido.